Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. Hemingway nació en 1899 en Oak Park, en Illinois. Forma parte ya de la mitología del siglo XX, no solo gracias a su obra literaria, sino también a la leyenda que se formó en torno a su azarosa vida y a su trágica muerte. Durante la Primera Guerra Mundial se enroló en la Cruz Roja, estuvo en la Guerra Civil Española y en otros conflictos bélicos en calidad de corresponsal. En la década de los años 20 se instaló en París, donde conoció los ambientes literarios de vanguardia. Es el autor de El viejo y el mar, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, Por quién doblan las campanas o Fiesta. En 1954 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 7 años más tarde, sumido en una profunda depresión, se quitó la vida. Adiós a las armas se publicó en 1929. Es una de las descripciones más certeras y descarnadas de la Primera Guerra Mundial, extensible a cualquier conflicto bélico, pero también es una maravillosa novela de amor. Como todas las novelas de Hemingway, la puedes leer superficialmente y fijarte solo en la historia, pero cuanto más profundizas, cuanto más la lees, te das cuenta de todo lo que encierra, de la profundidad de lo que cuenta. Vamos allá. A finales de verano de ese año, vivíamos en una casa de un pueblo que daba a las montañas al otro lado del río y la llanura. En el lecho del río había guijarros y cantos rodados resecos y blanqueados por el sol, y el agua era cristalina y corría rápida y azul por el cauce. Las tropas pasaban por delante de la casa, se alejaban carretera abajo, y el polvo que levantaban cubría las hojas de los árboles. Así empieza Adiós a las armas, con las tropas combatiendo en las montañas en verano. Por la noche se ven los fogonazos de la artillería que parecen relámpagos. En otoño, cuando llegan las lluvias, caen todas las hojas de los castaños y las ramas quedan desnudas y los troncos ennegrecidos por la lluvia. Toda la región queda húmeda, parda y muerta. Hay nieblas sobre el río y nubes en las montañas. Los camiones salpican barro en la carretera y las tropas llevan los uniformes fangosos y empapados. Al empezar el invierno llega el cólera, pero logran contenerlo y al final solo causa 7.000 muertos en el ejército. El año siguiente trajo numerosas victorias. Conquistaron la montaña que había al fondo del valle y la ladera donde crecía el bosque de castaños. Hubo otras victorias más allá de la llanura, en la meseta que había al sur. En agosto cruzamos el río y nos instalamos en una casa en Goricia que tenía una fuente, muchos árboles gruesos y umbrosos en un jardín cercado por una tapia y una glicina de color malva en un lado de la casa. Ahora los combates se libraban en la siguiente montaña, a 1 kilómetro de distancia. La ciudad es muy agradable. Los austríacos no la han bombardeado con intención de destruirla, como si quisieran volver a ella alguna vez cuando acabe la guerra. Ese otoño es muy distinto del anterior, cuando estaban en el campo. La guerra también ha cambiado. Cuando Frederick Henry vuelve al frente, están acuartelados en aquella ciudad. Es primavera y los campos están verdes y todo parece florecer. En la ciudad hay varios hospitales nuevos. A veces se cruza con ingleses y a veces con inglesas por la calle. Siguen alojados en la misma casa. Según Fernando Pineda, Adiós a las armas es ante todo una gran novela de guerra. Pero no solo eso, también es una gran novela de amor. Es, además, una novela imposible de obviar para quienes pretendan conocer la obra de este gran escritor norteamericano. Más llana y sencilla de leer que El viejo y el mar, pero también profunda y significativa. Adiós a las armas es un testimonio desgarrador del sinsentido de la existencia, de la desazón que marcó los inicios de la posmodernidad y de la flaqueza del ser humano, sujeto a las circunstancias del destino. Es una novela sobre guerra y describe la declinación de la condición humana en una situación bélica. Se trata de un cúmulo de derrotas dentro de la terrible y continua secuela. Amor y desesperanza se unen constante y vivamente hasta el final. El cuarto que compartía con el teniente Rinaldi daba al patio. La ventana estaba abierta, mi cama estaba hecha con las mantas puestas y mis cosas colgaban de la pared. La máscara antigás en su lata metálica oblonga y el casco de acero pendían de la misma percha. Al pie de la cama se encontraba mi baúl y encima vi las botas de invierno con el cuero reluciente de grasa.
Mi fusil de francotirador austriaco con su cañón octogonal azulado y la preciosa culata Schutzen de castaño oscuro que se acoplaba perfectamente a la mejilla colgaba encima de las dos camas. Recordé que la mira telescópica seguía guardada bajo llave en el baúl. Rinaldi se despierta al oírle entrar y se incorpora, contento. Le pregunta qué tal lo ha pasado y Henry contesta que de maravilla. Rinaldi le pasa el brazo por el cuello y le besa. Henry le cuenta que ha estado en Milán, en Florencia, en Roma, en Nápoles, en Villa San Giovanni, en Messina, en Taormina. Enseguida le pregunta si ha tenido alguna aventura con alguna mujer y le pide que se la cuente. Y luego le dice que ahora tienen unas chicas preciosas que nunca habían estado en el frente y que por la tarde irían a verlas, inglesas, guapas, y le cuenta que está enamorado de una tal señorita Barclay. Henry se lava y luego tiene que presentarse al comandante. Por la noche, en la cena, se sienta con el capellán, que de pronto se siente decepcionado y dolido cuando Henry le dice que no ha ido a ver a sus padres en los Abruzos. No había estado en ningún sitio donde las carreteras estuviesen heladas y frías como el hierro, donde hiciera un tiempo claro y gélido, donde hubiese nieve en polvo y rastros de liebres en la nieve, donde los campesinos se quitaran el sombrero, te llamasen señor, y hubiera caza en abundancia. No había estado en ningún sitio parecido, pero sí en el humo de los cafés y en noches en que la habitación daba vueltas y había que mirar a la pared para que se detuviera, noches en la cama, borracho, cuando sabías que eso era todo lo que había, y la extraña sensación de despertar y no saber quién estaba a tu lado, y el mundo parecía tan irreal y excitante en la oscuridad que había que seguir sin saber y sin preocupaciones, convencido de que eso era todo, y de que te traes sin cuidado. A la mañana siguiente le despierta la batería que hay en el jardín contiguo abriendo fuego. El aire llega como un golpe y estremece el cristal de la ventana. Henry desayuna y se dirige al garaje. Hay 10 ambulancias de techo duro y nariz chata, pintadas de gris y con formas de furgoneta, y otras 3 en los puestos de socorro en las montañas. Los mecánicos están revisando los vehículos. Todo parece funcionar mejor desde que ha estado fuera. Se va a reanudar la ofensiva. La división de Henry atacará un lugar río arriba y el comandante le informa de que tendrá que ocuparse de los puestos de socorro durante el ataque. Los coches deberán estar lo más cerca posible del río y siempre a cubierto. Rinaldi le propone por la tarde ir a conocer a la señorita Barclay. Hacía calor mientras paseábamos por la ciudad, pero el sol empezaba a ocultarse y resultaba muy agradable. El hospital británico estaba en una enorme villa construida por los alemanes antes de la guerra. La señorita Barclay se encontraba en el jardín. Había otra enfermera con ella. Vimos sus uniformes blancos entre los árboles y fuimos a su encuentro. Rinaldi la saludó. Yo hice lo propio, aunque con mayor circunspección. «¿Cómo está usted?», dijo la señorita Barclay. «No es usted italiano, ¿verdad?». «Oh, no». Rinaldi estaba hablando con la otra enfermera. Los dos se reían. Henry le explica que en realidad no está en el ejército, sino en las ambulancias. La señorita Barclay es bastante alta, lleva una especie de uniforme de enfermera, es rubia y tiene la piel bronceada y los ojos grises. A Henry le parece muy guapa. Lleva un fino bastón de caña, forrado de cuero, que parece una fusta de montar en miniatura. Le cuenta que es de un chico a quien mataron el año pasado en el Somme y con el que se iba a casar. Llevaban prometidos 8 años. Barclay le pregunta si alguna vez ha querido a alguien, y Henry contesta que no. Barclay lleva trabajando desde finales de 1915. ¿Cree que esto durará siempre? No. ¿Y qué va a impedirlo? Alguien terminará por ceder. Cederemos nosotros, cederemos en Francia. No pueden seguir haciendo cosas como lo del Somme y no ceder. Aquí no van a ceder, dije. ¿Eso cree? No, el verano pasado les fue muy bien. Pueden ceder, repuso ella. Cualquiera puede acabar cediendo. Los alemanes también. No, dijo ella, no lo creo. Se acercan a donde está Rinaldi con la otra enfermera, la señorita Ferguson, que es escocesa. Están charlando un rato los 4 y luego se despiden. De camino a casa, Rinaldi le dice que la señorita Barclay le prefiere a él. La tarde siguiente, Henry va otra vez a ver a la señorita Barclay. No está en el jardín y se dirige a la puerta lateral de la villa, donde aparcan las ambulancias. Dentro ve a la enfermera jefe, que le informa que la señorita Barclay está de servicio. La enfermera jefe le pregunta si es el norteamericano que está en el ejército italiano y por qué no se alistó con ellos en vez de con los italianos. Henry contesta
que estaba en Italia y que habla italiano. El día había sido caluroso. Yo había estado río arriba, en la cabeza de Puente de Plava, donde iba a iniciarse la ofensiva. El año anterior había sido imposible avanzar porque solo había una carretera que conducía del paso al puente de Pontones y estaba a poco más de 1 kilómetro, bajo el fuego de la artillería y las ametralladoras. Además, no era lo bastante ancha para transportar todo lo necesario para una ofensiva y los austriacos podían convertirla en un matadero. Sin embargo, los italianos habían cruzado y avanzado un poco al otro lado, donde dominaban unos 2 kilómetros de la orilla austriaca. Era una posición comprometida y los austriacos no deberían haberles dejado conservarla. Supongo que debía de ser un caso de tolerancia mutua, pues ellos también tenían una cabeza de puente río abajo. Las trincheras austriacas se hallaban en la ladera de la montaña a pocos metros de las líneas italianas. Están terminando de construir una carretera nueva y más ancha que atravesará la montaña y descenderá en zigzag hacia el puente. La ofensiva empezará cuando terminen de construirla. Henry encuentra un sitio donde las ambulancias podrían esperar a cubierto a que lleguen los heridos por el puente de Pontones. Cena muy deprisa y regresa a la villa donde los británicos han instalado su hospital. La señorita Barclay está sentada en un banco en el jardín. La acompaña la señorita Ferguson. Parecen alegrarse de verle y al cabo de un rato a la señorita Ferguson se excusa y se marcha. Catherine Barclay le cuenta que no es enfermera, sino voluntaria, y que los italianos no quieren mujeres tan cerca del frente, así que no pueden salir. Nos miramos en la oscuridad. Me pareció muy guapa y la cogí de la mano. Ella no la apartó y pasé el brazo por debajo del suyo. No, dijo. Dejé el brazo donde estaba. ¿Por qué? No. Sí, respondí. Por favor. Me incliné en la oscuridad para besarla y se produjo un violento y agudo relámpago. Me había abofeteado con todas sus fuerzas. Su mano chocó contra mi nariz y mis ojos, que por reflejo se llenaron de lágrimas. Luego le pide perdón, pero le dice que detesta parecer una enfermera con permiso de noche. Y él le da la razón. Luego se ríen los dos. Es la primera vez que la oye reír. Le mira a la cara y le dice que es muy dulce, que es preciosa, y le pide permiso para besarla. La mira a los ojos, la rodea con los brazos, igual que ha hecho antes, y la besa. La besa con fuerza, la aprieta contra él e intenta que abra los labios, que están muy apretados. De pronto a ella le recorre un escalofrío. Él la abraza y nota los latidos de su corazón. Sus labios se abren, echa la cabeza atrás y empieza a llorar sobre su hombro. Cariño, dijo, te vas a portar bien conmigo, ¿verdad? ¿Qué demonios?, pensé. Le acaricié el cabello y le di palmaditas en el hombro. Estaba llorando. Alzó la mirada y repitió, lo harás, ¿verdad? Porque vamos a llevar una vida muy rara. Al cabo de un tiempo la acompañé a la puerta de la villa y ella entró y yo volví a casa. Según Javier Reverte, Hemingway se había propuesto desarrollar una escritura donde prevaleciera sobre el adjetivo y cualquier modo de barroquismo el valor del verbo y la sencillez en la expresión. Había hecho suya la norma de Stein, entonces amigo suyo: una rosa es una rosa. Tenía la voluntad de ser exacto. En cierta forma escribía como suena el agua. En Adiós a las armas, su técnica quedaría definitivamente depurada. A cualquiera que le dieran unas hojas sueltas de esta novela, sin decirle quién era el autor, reconocería de inmediato el estilo de Hemingway. Es una de las mejores cualidades del escritor, ser distinto y lograr, desde la sencillez y la exactitud, un poder evocador. Henry tarda 3 días en volver a ir a verla. Ella le recibe casi ansiosa. Se besan, se dicen que se quieren por primera vez, aunque no sea verdad. Ella le pide que le llame Catherine, que le diga que siempre volverá. Henry piensa que tal vez esté un poco loca, pero no le importa. Sabe que no está enamorado de Catherine Barclay y no tiene intención de enamorarse. Para él es un juego, igual que el bridge. Henry le dice que ojalá pudieran ir a algún sitio, pero no hay a dónde ir. La tarde siguiente regresé de nuestro primer puesto de socorro en la montaña y detuve la ambulancia en el ismistimento donde se clasificaba a los heridos según sus papeles, que había que sellar antes de enviarlos a los distintos hospitales. Yo conducía, así que me quedé en la ambulancia y dejé que el chofer se encargara del papeleo. Hacía calor, el cielo era de color azul intenso y la carretera blanca y polvorienta. Me arrellané en el asiento del Fiat sin pensar en nada.
Un regimiento pasó por la carretera y me entretuve viéndolos pasar. Los hombres parecían sudorosos y acalorados. Cuando vuelve a casa escribe unas postales. Dentro de 2 días empezará la ofensiva al mando del generale Cordona, gordo y orondo, y de Vittorio Emanuele, el minúsculo hombrecillo de cuello largo y barba de chivo, y en el flanco derecho el duque de Aosta. Hay varias baterías británicas en el tercer ejército. Henry habría preferido estar con los británicos. Todo habría sido más sencillo. Aunque Henry está convencido de que no le matarán, al menos en esa guerra, porque no tiene nada que ver con él. No le parece más peligrosa que la que ve en las películas. Pese a todo, está deseando que acabe. Por la noche quiere cenar deprisa para ir a ver a Catherine, pero se pone a beber y a charlar y casi se le olvida. Cuando va a verla, le dicen que no se encuentra bien y que no puede verle. De pronto, se siente solo y vacío sin ella. Al día siguiente nos enteramos de que esa noche iba a producirse un ataque río arriba y de que debíamos acudir allí con 4 ambulancias. Nadie sabía nada, pero todos hablaban de ello con mucha convicción, como si fuesen grandes estrategas. Yo iba en la primera ambulancia y al pasar delante del hospital británico le pedí al chofer que parara. Las demás ambulancias se detuvieron también. Bajé y les ordené que siguieran y que si no les habíamos alcanzado en el cruce de Cormons, esperasen allí. Recorrí a toda prisa el camino de entrada, entré en recepción y pregunté por la señorita Barclay. Ella le dice que está bien. Él le cuenta que se va al frente y ella le da un San Antonio. Aunque no es católica, cree que le traerá suerte. El convoy de ambulancias recorre las montañas y al fin aparca detrás de una fábrica de ladrillos. Henry conoce a 3 de los médicos que hay allí. Le cuentan por dónde habrá que evacuar a los heridos. Se van a descansar a un refugio subterráneo. Se sientan en el suelo con la espalda apoyada en la pared y empiezan a fumar. Fuera casi es de noche. El suelo del refugio está seco y caliente. Henry y los otros conductores de ambulancias hablan de las cosas que ocurren en la guerra, de los carabinieri que fusilan a los que desertan, de lo que puede ser la derrota, de que no hay nada peor que la guerra, de lo absurda que es la guerra. Cuando empieza el ataque, un proyectil enorme impacta contra la fábrica de ladrillos. En mitad del estruendo se oye el ruido de los pedazos de tierra y ladrillo al caer al suelo. Empiezan a llegar los heridos al refugio. Las bombas siguen sonando cerca. Piensan que el refugio no es lo bastante profundo. Entre los demás ruidos oí un tosido, luego el chuc chuc chuc, y a continuación se produjo un destello como cuando se abre la puerta de un horno, y un estruendo que empezó siendo blanco y acabó siendo rojo entre un viento arrollador. Intenté respirar, pero no pude tomar aliento y noté cómo salía y salía de mi cuerpo arrastrado por aquel viento. Salí de mi cuerpo y supe que estaba muerto y que había sido un error pensar que uno moría sin más. Luego floté y en lugar de dejarme llevar, giré sobre un costado. Respiré y regresé. El suelo estaba destrozado y delante de mí había una viga astillada. Tenía la cabeza muy agitada y oí gritar a alguien. Pensé que alguien gritaba. Intenté moverme, pero no pude. Alguien le coge por las axilas e intenta sacarle. Tiene la pierna destrozada. 2 de los conductores han muerto. Los ingleses se ofrecen a conducir las ambulancias. Le llevan al puesto y allí le hacen la primera cura. Luego le trasladan a una ambulancia. Por el camino, el hombre que está en la camilla de encima empieza a desangrarse. Y la sangre le cae a Henry encima a chorros, hasta que deja de caer. En el pabellón del hospital de campaña, la habitación está llena de moscas y hace mucho calor. Por las mañanas, 3 enfermeros y un médico pasan por las camas, ayudan a levantarse a los enfermos y les llevan a la sala de vendajes para las curas. El doctor Rinaldi va a hacerle una visita, le trae una botella de coñac y le cuenta que quieren darle la medaglia d'argento y le promete ir a buscar a Catherine. La noche antes de abandonar el hospital de campaña, Rinaldi fue a verme con el comandante. Dijeron que me enviarían al hospital norteamericano que acababan de instalar en Milán. Iban a enviar unas unidades de ambulancias norteamericanas y en ese hospital atenderían a los heridos en acto de servicio en Italia. Muchos estaban en la Cruz Roja. Estados Unidos había declarado la guerra a Alemania, pero no a Austria. Rinaldi le dice que Catherine también estará en el hospital norteamericano. Al día siguiente salen hacia Milán, en tren. Tardan 48 horas en llegar. En el hospital no hay médicos, ni casi pacientes, y muy pocas enfermeras. La enfermera que atiende a Henry es joven y guapa,
Henry choca con la directora, la señorita Van Kampen, que es muy borde y considera casi una deshonra que se haya enrolado con los italianos. Cuando se despierta, la habitación está inundada de luz. Las piernas le duelen. Las enfermeras se ocupan de él. Vienen a afeitarle, un barbero que le confunde con un austriaco y le trata fatal. Y de pronto oye llegar a alguien. Mira hacia la puerta y ve a Catherine Barclay. Entró en la habitación y se acercó a la cama. «Hola, cariño», dijo. Me pareció joven, lozana y muy guapa. Pensé que no había visto a ninguna mujer tan bella en mi vida. «Hola», respondí. Me enamoré nada más verla. Todo cambió en mi interior. Catherine miró hacia la puerta, vio que no había nadie, se sentó en el borde de la cama, se inclinó y me besó. Yo la abracé, la besé y noté los latidos de su corazón. «Eres muy buena», dije. «Es maravilloso que hayas venido. No ha sido difícil. Quedarme, tal vez sí lo sea. Tienes que quedarte», insistí. «Eres maravillosa». Estaba loco por ella. Henry le dice que la quiere. Le pide que se tumbe con él. Ella dice que no está lo suficientemente fuerte, pero accede. Cierran la puerta. Luego, Catherine se sienta en una silla junto a la cama. La puerta que da al pasillo está abierta. La ansiedad ha desaparecido y Henry se siente mejor que nunca. Catherine le dice que ha sido una locura y que tienen que ir con cuidado, y se va. En su artículo El horror de la guerra, Javier Reverte señalaba que Adiós a las armas sigue siendo un modelo de literatura potente y sencillo. Para muchos es la mejor novela de Hemingway. Para bastantes, el relato que refleja con más crudeza lo que fue la Primera Guerra Mundial. Casi todos estamos de acuerdo en que se trata de una de las mejores narraciones bélicas de la literatura. Hemingway se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial y mantuvo un romance con una enfermera. Al reponerse, regresó a Estados Unidos y nunca más volvió a encontrarse con aquella mujer, que era algo mayor que él. Esa sencilla historia que pudo sucederle a muchos otros soldados de aquel cruento conflicto la transformaría pocos años después el talento del escritor en un magnífico libro sobre el amor, la guerra y la muerte. Henry está enamorado de Catherine. El médico viene a verle por la tarde, le hace unas curas, le hacen una radiografía, le dicen que hasta dentro de 6 meses no le podrán operar y que hasta entonces deberá utilizar muletas. Pero luego viene un médico italiano y le dice lo contrario, y que si quiere le operará el día siguiente. Esa noche se coló un murciélago por el balcón desde el que observábamos la noche sobre los tejados. Nuestra habitación estaba a oscuras, salvo por la luz tenue de la ciudad, y el murciélago no se asustó y siguió cazando en el cuarto como si estuviese fuera. Nos tumbamos a observarlo, y no creo que nos viera, porque estábamos muy quietos. Cuando se fue, vimos un reflector y estuvimos mirando cómo se desplazaba por el cielo el haz de luz hasta que se apagó y volvió a reinar la oscuridad. Se levantó un poco de brisa nocturna y oímos charlar a los encargados del cañón antiaéreo que había en el tejado de al lado. Hacía fresco y se estaban poniendo los capotes. Me preocupaba que alguien pudiera sorprendernos, pero Catherine dijo que todos estaban dormidos. La operación dura 2 horas y media y es un éxito. Catherine Barclay deja 3 días el turno de noche y luego regresa. Ese verano lo pasan de maravilla. Cuando Henry puede salir, dan paseos en coche por el parque y cuando puede utilizar muletas, van a comer a Bifis o a la Gran Italia y se sientan fuera en las mesas de la galería. Después de comer, pasean. Se paran en un puestecito donde venden fresas, bocadillos de jamón y lechuga y bocadillos de anchoas con panecillos diminutos, apenas más largos que un dedo. Los compran para cenar por la noche. En el hospital, Catherine se queda en el piso de abajo, donde viven las enfermeras, y luego sube a la habitación de Henry cuando termina su trabajo. Las noches eran deliciosas y nos bastaba con tocarnos para ser felices. Además de los grandes momentos, teníamos muchas maneras de querernos e intentábamos introducir pensamientos en la cabeza del otro cuando estábamos en habitaciones distintas. A veces funcionaba, pero probablemente fuese solo porque pensábamos del mismo modo. Nos decíamos que nos habíamos casado el día de su llegada y contábamos los meses transcurridos desde la boda. Así pasa el verano. Las piernas se curan tan deprisa que Henry no tarda en sustituir las muletas por un bastón. Los periódicos hablan de victorias italianas y aliadas. Da la impresión de que la guerra va a durar mucho tiempo. Estados Unidos acaba de entrar en ella.
los italianos utilizan una cantidad enorme de hombres, pero en el frente occidental nadie está barriendo a nadie. Henry piensa que tal vez las guerras ya no se ganen y duren eternamente. Una tarde van a las carreras con Ferguson y Crowell Rogers, un soldado que había resultado herido en los ojos al manipular la espoleta de un obús en un coche descubierto. Apuestan y ganan, pero al final no ganan casi dinero. En septiembre llegan las primeras noches frías, los combates en el frente van mal. 2 veces hay algaradas en la ciudad en contra de la guerra y en Turín se produce una grave revuelta. Un comandante británico me contó en el club que los italianos habían perdido 150.000 hombres en el altiplano de la Vainzizza y en San Gabriele. Afirmó que además habían perdido 40.000 en el Carso. Tomamos una copa y charlamos. Dijo que ese año ya no habría más combates en nuestro sector y que los italianos habían mordido más de lo que podían digerir. Añadió que la ofensiva en Flandes sería complicada. Si había tantas bajas como ese otoño, los aliados estarían acabados en menos de un año. Cuando vuelve al hospital tiene una carta oficial en la que le dicen que dispondrá de un permiso de convalecencia de 3 semanas y luego tendrá que regresar al frente. También recibe una carta de su abuelo con noticias familiares, ánimos patrióticos, un cheque de $200 y unos cuantos recortes de periódico. Cuando llega Catherine le cuenta las novedades y piensan en irse a algún lugar hasta que tenga que incorporarse. Y luego le dice que está embarazada. Pero no quiere que se preocupe por ella. Quiere que todo siga como hasta ahora. Henry dice que está muy contento y ella no le cree. Le dice que le escribirá todos los días mientras esté en el frente. Guardamos silencio un rato y no dijimos nada. Catherine siguió sentada en la cama mientras yo la miraba, pero no nos tocamos. Estábamos alejados, como cuando alguien entra en una habitación y uno se siente incómodo. Alargó el brazo y me cogió de la mano. No te habrás enfadado, ¿verdad, cariño? No. ¿Tienes la sensación de estar atrapado? Puede que un poco, pero no por ti. No quería decir eso. No seas tonto. Me refiero solo a si te sientes atrapado. Uno siempre se siente atrapado biológicamente. Hacen la promesa de no discutir, a pesar de que a ella no le ha sentado bien ese comentario, ese siempre, pero terminan tomándose una copa en la habitación. Al día siguiente, cuando sale del hospital, se marea, y al otro tiene náuseas. Tiene el blanco de los ojos amarillentos. Ha contraído ictericia. Está 2 semanas enfermo, y por culpa de eso no pasan juntos el permiso de convalecencia. La enfermera jefe le acusa de querer evitar volver al frente causándose una ictericia, alcoholizándose, pero no es así, por lo menos voluntariamente, aunque hay más de 14 botellas de alcohol vacías en su armario. La noche en que tiene que regresar, coge el tren de Turín. Catherine le acompaña a la estación. Henry quiere comprarse una pistola. Luego propone a Catherine que vayan al hotel que hay enfrente de la estación para esperar el momento de partir. Cenan en la habitación. Catherine estaba sentada en la cama contemplando la araña de cristal tallado. Se había quitado el sombrero y su cabello brillaba bajo la luz. Se miró en uno de los espejos y se llevó la mano al cabello. La vi en 3 espejos distintos. No parecía muy feliz. Dejó la esclavina sobre la cama. ¿Qué te pasa, cariño? Nunca me había sentido como una puta, respondió. Fui a la ventana, aparté la cortina y me asomé. No había contado con que sería así. No eres una puta. Lo sé, cariño. Pero no me gusta sentirme así. Su voz sonó seca e inexpresiva. Es el mejor hotel que podíamos encontrar, dije. Después de cenar, se animan y un poco más tarde ya se sienten como en casa en aquella habitación. La habitación del hospital ha sido su casa y aquella habitación lo es también. Catherine dice que es muy feliz de estar casada con él. Cuando el camarero recoge la mesa, se quedan tan callados que oyen caer la lluvia. Hablan de dónde tendrán el niño y Catherine le dice a Henry que cuando vuelva tendrá una bonita casa esperándole. Al fin se despiden. El mismo coche que les lleva a la estación lleva a Catherine al hospital. Henry la ve alejarse bajo la lluvia, ve su rostro a la luz, sonriendo y saludándole con una mano. Cuenta Javier Reverte que la novela retrata la guerra con un punto de vista absolutamente contrario al estilo de reportero soldado que al escritor le gustaba lucir. Adiós a las armas es un libro sobre el horror de la guerra,
Y aunque el escritor no toma partido directo en su condena, el retrato de ese horror provoca en los lectores un hondo sentimiento de repulsa. La guerra es triste, dura y cruel. La muerte ronda sobre las trincheras y sobre los hombres atemorizados. No hay chulería, en todo caso hay valor, ese coraje para combatir la adversidad que es la suprema cualidad humana en la literatura de Hemingway. Lo dejó claro años después en su novela El viejo y el mar, que le valió el premio Nobel. Un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Era otoño. Los árboles estaban desnudos y los caminos embarrados. Viajé a Goricia desde Udine en un camión. Adelantamos a otros camiones y me dediqué a contemplar el paisaje. Las moreras habían perdido las hojas y los campos tenían color pardo. Las hojas muertas de las hileras de árboles desnudos se amontonaban mojadas en la carretera y había hombres reparando las roderas, apisonando grava de un montón que había en la cuneta junto a los árboles. Cuando Henry llega hasta la residencia, no tiene la sensación de volver a casa. A Henry le han dado una medalla, se pone al día con el comandante y luego sube a su habitación. Rinaldi no está. Cuando llega, se saludan con cariño. Rinaldi, como médico, le revisa la pierna y le pregunta qué tal ha ido la operación. Henry le cuenta su historia con Catherine. Se ponen al día en todo y aunque Henry no puede beber, Rinaldi saca una botella y sirve 2 copas. Luego se encuentra con el capellán, con quien habla de la guerra y de la vida. Por la mañana va a explorar la zona. Yo nunca había visto la Weinsitza y se me hizo raro subir por la pendiente donde habían estado los austriacos, más allá del lugar donde me habían herido en el río. Había una carretera nueva muy empinada y muchos camiones. Luego la carretera discurría por un llano y vi bosques y montañas escarpadas entre la bruma. Algunos bosques se habían tomado con facilidad y no habían sido bombardeados. Allí donde la carretera no estaba protegida por las montañas, habían instalado una pantalla de esteras por encima y los lados. La carretera terminaba en un pueblecito en ruinas. Las líneas se hallaban un poco más arriba. Había mucha artillería. Las casas estaban destruidas, pero todo estaba muy bien organizado y se veían letreros por todas partes. Las ambulancias británicas están acuarteladas en Ravne. Se rumorea que los austríacos planean una ofensiva. La comida escasea. En las líneas que tienen enfrente hay croatas y algunos magiares. No hay alambradas ni donde retirarse en caso de que se produzca un ataque austriaco. Había muchas palabras que no soportaba oír. Y al final solo los nombres de los sitios conservaban su dignidad. Lo mismo pasaba con ciertos números y fechas, que eran lo único, aparte de los nombres de los sitios, que aún tenía significado. Las palabras abstractas, como la gloria, el honor, el valor o lo sacrosanto, resultaban obscenas al lado de los nombres concretos de los pueblos, los números de las carreteras, los nombres de los ríos, los números de los regimientos y las fechas. No deja de llover hasta por la tarde. El sol sale antes de ponerse e ilumina los bosques sin hojas de las cumbres. Henry observa el humo de los obuses en el cielo, muy por encima de una granja en ruinas. Cerca de donde están las líneas, jirones de humo con un destello blanco amarillento en el centro. Se ve el destello, luego se oye la detonación y se divisa la nube de humo deshaciéndose en el viento. A las 3 de la mañana, entre las ráfagas de lluvia, se produce un bombardeo y los croatas descienden de los prados de las montañas y las manchas del bosque contra la línea del frente. Luchan bajo la lluvia en la oscuridad y un contraataque de hombres asustados de la segunda línea los repele. Los heridos van llegando al puesto, unos en camilla, otros andando y a otros los traen a cuestas los soldados, calados hasta los huesos y muertos de miedo. Llenan 2 ambulancias con las camillas que hay en el sótano del puesto y al cerrar la puerta del segundo coche, Henry nota en la cara que la lluvia se convierte en nieve. Se ha producido una gran batalla al norte que ha durado todo el día. Los que atacan son alemanes. La noche siguiente empezó la retirada. Oímos que los alemanes y los austriacos habían atravesado las líneas por el norte y estaban descendiendo por los valles de montaña en dirección a Cividale y Udine. La retirada fue plomiza, organizada y pasada por agua. De noche, mientras avanzábamos por las carreteras abarrotadas, vimos soldados que marchaban bajo la lluvia, cañones, carretas tiradas por caballos, mulas y camiones a motor que se alejaban del frente. No había más desorden que cuando avanzamos. Vacían los hospitales de campaña. Llegan a Gorizia a mediodía del día siguiente. La villa está vacía.
Rinaldi se ha marchado con los del hospital. Hay una nota para Henry en la ventana en la que le ordenan que cargue las ambulancias con el material amontonado en el vestíbulo y siga hasta Pordenone. Salen bajo la lluvia en la oscuridad. Hay muchos camiones y algunos carros que convergen en la carretera principal. Es una ancha y lenta columna. De hecho, se duermen sobre el volante. Horas después, se despiertan para avanzar solo unos metros. Henry va a ver a las otras ambulancias. Aimo, el conductor de una, lleva a 2 chicas con él. Bonello, el otro conductor, lleva a 2 sargentos de ingenieros. Las chicas son muy jóvenes. El amanecer les sorprende en lo alto de un pequeño cerro, y Henry comprende que si quieren llegar algún día a Udine tendrá que ser campo a través. Salen a un camino y pronto llegan a una casa abandonada. Allí desayunan y siguen su camino. A mediodía nos quedamos atascados en el barro cuando creíamos estar a unos 10 kilómetros de Udine. La lluvia había cesado por la mañana y 3 veces habíamos oído llegar aviones, los habíamos visto pasar sobre nuestras cabezas, alejarse a la izquierda y bombardear la carretera principal. Habíamos recorrido un laberinto de caminos secundarios y tomado muchos desvíos equivocados, pero a base de retroceder y seguir por otro sitio, nos habíamos ido aproximando a Udine. Uno de los coches se queda en el barro sin poderse mover. Hay que cortar unas ramas y cavar delante de las ruedas para sacarlo, pero los 2 sargentos se niegan repetidas veces y echan a andar por el camino. Henry les da el alto, pero no se detienen. Entonces saca el arma y les dispara. Derriba a uno y Bonello le remata en el suelo. El otro escapa corriendo. No logran sacar el coche y deciden avanzar con las otras 2 ambulancias, pero pronto se quedan también enfangados y tienen que seguir a pie en dirección a Udine. Las chicas se van por su cuenta. Llegan a una carretera que conduce a un puente. Cuando lo van a cruzar, ven pasar un coche del Estado Mayor del ejército alemán y luego tropas alemanas en bicicleta. Siguen por una llanura hasta el cerro de Udine. Ven el campanile y la torre del reloj. Se dirigen al sur de la ciudad por una carretera secundaria cuando alguien les dispara. Empiezan a correr, pero alcanzan a Aimo. Le alcanzan debajo de la nuca y la bala le sale por debajo del ojo derecho. Está muerto. Se dan cuenta de que no han sido alemanes los que han disparado, sino italianos, aterrorizados, disparándole a todo, defendiéndose contra todo lo que se mueve. Esperamos cuerpo a tierra en la cuneta a que pasara un batallón alemán. Luego cruzamos la carretera y nos dirigimos hacia el norte. En 2 ocasiones estuvimos muy cerca de los alemanes bajo la lluvia, pero no nos vieron. Rodeamos la ciudad hacia el norte sin toparnos con ningún italiano. Luego encontramos la columna y estuvimos andando toda la noche en dirección al tagliamento. No había reparado en lo gigantesca que era aquella retirada. No solo el ejército, sino el país entero estaba en movimiento. Anduvimos toda la noche a más velocidad que los vehículos. Me dolía la pierna y estábamos cansados, pero nos dimos mucha prisa. Bonello decide entregarse. Los demás siguen andando. Llegan a la orilla del tagliamento y siguen el cauce desbordado del río hasta el puente por el que está cruzando todo el mundo. Al otro lado, los carabinieri están separando, interrogando y fusilando a todos los oficiales, acusándoles de abandonar a sus tropas. Detienen a Henry y le interrogan, y cuando se lo llevan, Henry sabe que lo van a fusilar, así que se escabulle y logra tirarse al río. La corriente es rápida, el agua está fría y baja crecida. Henry encuentra un grueso tronco de madera al que se agarra y se deja llevar, hasta que, mucho tiempo después, la propia corriente le deja en la orilla. Empieza a andar. Está helado. Cuando amanece, llega a una carretera. No tiene pistola ni gorra, pero ha conservado el dinero. Se quita las estrellas del uniforme que le identifican como oficial, llega a una vía férrea y se sube a un tren. Podía acordarme de Catherine, pero sabía que si pensaba en ella sin estar seguro de volver a verla enloquecería. Así que decidí no pensar en ella, solo un poco, con el vagón que traqueteaba despacio y la escasa luz que se colaba a través de la lona, tumbado con Catherine en el suelo del vagón. Tan duro como el suelo del vagón era tener que estar tumbado sin pensar, limitarme a sentir, después de tanto tiempo separados. La ropa húmeda y el suelo que apenas se movía, y la soledad, la ropa mojada y el duro suelo en lugar de mi mujer. Según Alejandro Gamero, la derrota contamina el libro en cada una de sus páginas, en cada palabra. Los personajes del libro sirven a Hemingway para exponer su propia teoría sobre las guerras. El pesimismo es absoluto. La guerra no acabará aunque uno de los adversarios cese de luchar, porque es algo que no termina nunca, porque en definitiva,
la guerra no se gana con la victoria. Y es que derrota o victoria son para Hemingway conceptos relativos. En una balanza el platillo no se inclinaría hacia ninguno de los dos lados porque tienen el mismo peso. El hecho de participar en una guerra implica estar vencido desde el principio. Implica dejarse manipular por aquellos que tienen el poder. Implica verse obligados a luchar bajo amenazas de represalias. Salta del tren en Milán. Se dirige hacia el hospital norteamericano. Catherine no está allí. Se ha ido a Stresa con la otra enfermera inglesa. Henry va a casa de un amigo suyo que le presta ropa de civil. De paisano, tiene la sensación de ir a un baile de disfraces. Al llegar a Stresa, pregunta qué hoteles hay abiertos y se dirige al mejor. Reserva una buena habitación, grande y luminosa y con vistas al lago. Pregunta si han visto en el pueblo a dos inglesas. El camarero tarda en regresar, pero cuando lo hace le dice en qué hotel están alojadas. Catherine y Ellen Ferguson están cenando cuando Henry llega a su hotel. Las ve sentadas a la mesa desde el vestíbulo. Catherine está mirando hacia otro lado. Henry ve el perfil de su cabello, sus mejillas, sus hombros y su precioso cuello. A Catherine se le ilumina el rostro. Parece demasiado feliz para dar crédito a lo que ve. Se besan. A Ferguson no le cae bien Henry y se pone muy impertinente, pero a la pareja le da igual. Esa noche en el hotel, en nuestra habitación con el largo pasillo fuera y los zapatos en la puerta, una gruesa alfombra en el suelo, la lluvia cayendo contra los cristales y la luz agradable y alegre. Y luego con la luz apagada y la emoción de las sábanas suaves y la cama cómoda, con la sensación de haber vuelto a casa sin sentirme solo, deambulando en la noche para encontrar al otro y que no se hubiera ido. Todo lo demás era irreal. Dormimos cuando estábamos cansados, y si uno se despertaba, el otro despertaba también para que no estuviera solo. Cuando Henry se despierta, Catherine está dormida y la luz entra por la ventana. Desayunan en la cama y Henry le cuenta con detalle todo lo que le ha pasado. Sabe que si le detienen, le pueden fusilar. Ella promete cuidarle. Se preguntan si lo mejor no será pasar a Suiza, que está al otro lado del lago. Catherine va a ver a Ferguson a su hotel y Henry se va de pesca con el conde Greffy, un hombre de 94 años, contemporáneo de Metternich. Comen con Ferguson. Por la tarde, Henry baja a jugar al billar con el conde y hablan de la vida. El conde tiene la sabiduría de los viejos. Por la noche, el camarero del hotel avisa a Henry de que van a venir a detenerle por la mañana y le ofrece su pequeño bote para cruzar a Suiza. Hacen rápidamente las bolsas y salen con un paraguas diciendo que van a pasear para no levantar sospechas. Remé en la oscuridad con el viento en la cara. La lluvia había cesado y solo caía algún chubasco de vez en cuando. Veía a Catherine en la popa, pero no el agua donde se sumergían los remos. Eran muy largos y no tenían tiras de cuero para atarlos a las chumaceras y que no resbalaran. Yo tiraba, los alzaba, me inclinaba hacia adelante, buscaba el agua, los sumergía y volvía a tirar, remando como mejor podía. No me molesté en girar los remos porque teníamos el viento a favor. Sabía que me saldrían ampollas en las manos y quería retrasarlo todo lo posible. Era un bote ligero y se impulsaba con facilidad. Remé con fuerza sobre el agua oscura. Tienen que llegar a la orilla suiza del lago antes de que se haga de día y les vean los guardias fronterizos. Henry rema toda la noche y al final tiene las manos tan lastimadas que apenas puede sostener los remos. Incluso Catherine rema un rato para que pueda descansar y en otro momento abren el paraguas para que les haga de vela. Al empezar a despuntar el día están muy cerca de la orilla. Henry está seguro de que están en Suiza. Llegan al embarcadero de un pueblo. Catherine salta a tierra y se van a desayunar. Les detienen después del desayuno. Entregan sus pasaportes, él estadounidense, ella inglesa, y dicen que vienen a practicar deportes de invierno. Viajamos a Locarno en un coche con el guardia sentado en el pescante al lado del cochero. En Locarno no nos fue tan mal. Nos interrogaron, pero fueron sumamente educados porque teníamos dinero y pasaportes. No creo que creyeran ni una palabra de nuestra historia, que no podía ser más absurda, pero era como comparecer ante un tribunal. No hacía falta que fuese razonable, solo un tecnicismo al que aferrarse sin más explicaciones. Por si fuera poco, teníamos pasaportes y dinero para gastar, así que nos concedieron visados provisionales. En cualquier momento podían revocarlos. Debíamos informar a la policía de todos nuestros movimientos. Ese otoño las nieves llegan muy tarde.
Viven en una casa de madera entre los pinos de las laderas. Por las noches hiela y por las mañanas encuentran una fina capa de hielo sobre el agua de las 2 jarras de encima de la cómoda. Desayunan contemplando el lago y las montañas del otro lado en la parte francesa. Las cimas están nevadas y el lago es de un acerado color azul grisáceo. Duermen muy bien, abrigados por el fino y ligero edredón. La guerra parece tan lejana como los partidos de rugby de otra universidad. Vivíamos bien. Pasaron los meses de enero y febrero. El invierno fue bueno y fuimos muy felices. Había habido cortos periodos de deshielo en los que el viento soplaba cálido, la nieve se ablandaba y el aire parecía primaveral, pero siempre había vuelto el frío seco y despejado y había regresado el invierno. En marzo aflojó por primera vez. Una noche se puso a llover. Estuvo lloviendo toda la mañana. La nieve se convirtió en agua-nieve y dejó enfangada la ladera de la montaña. Había nubes sobre el lago y el valle. Llovía en las cimas de las montañas. Como señala Juan David Almeida Sarmiento, en Adiós a las armas se manifiesta el fenómeno del amor tal y como lo construye el filósofo José Ortega y Gasset, y se encuentra en la novela una mirada del acto amoroso como una descentralización del sí mismo. En otras palabras, el amor entendido como una gravitación hacia el otro, como el máximo trabajo de la naturaleza para hacer que cada ser humano salga de sí mismo hacia otra cosa o persona. En este orden de ideas, Adiós a las armas puede entenderse como una novela que sensibiliza respecto a problemas básicos del ser humano, como lo es el amor y los sentimientos, que tiene el potencial de manifestar cada individuo en su existencia. Falta un mes para que nazca el bebé, así que deciden trasladarse a Lausana, donde está el hospital. Se instalan en un hotel de tamaño medio. Se quedan en el hotel 3 semanas. Catherine compra en la ciudad lo que necesita para el bebé. Henry va a boxear al gimnasio de la galería para hacer un poco de ejercicio. A veces dan una vuelta en coche por el campo. Catherine ya casi no puede andar. Tienen la sensación de que algo les persigue y de no tener tiempo que perder. Y una noche, Catherine empieza a tener dolores. Cada vez más seguidos. Llaman al médico y se van al hospital. Les da la habitación y Catherine se pone el pijama del hospital. Cada vez tiene más dolores. Les dicen que el médico está descansando y que le avisarán cuando sea necesario. Henry se va a desayunar y cuando vuelve, Catherine ya no está en la habitación. Se la han llevado a la sala de partos. Henry va hacia allá y la ve tumbada en una mesa, cubierta con una sábana. La enfermera está a su lado y el médico al otro, junto a unas bombonas. El médico tiene en la mano una mascarilla de goma unida a un tubo. Habíamos llegado al hospital a eso de las 3 de la mañana. A mediodía, Catherine seguía en la sala de partos. Los dolores habían vuelto a disminuir. Parecía fatigada y exhausta, pero seguía alegre. No sirvo para nada, cariño, dijo. Lo siento muchísimo. Pensé que sería muy fácil. Ahí llega otro. Alargó el brazo para coger la mascarilla y se la puso sobre la cara. El médico giró la llave y la observó. Se le pasó al poco rato. No ha sido gran cosa, dijo Catherine. Sonrió. Digo tonterías por el gas. Es maravilloso. Nos llevaremos una bombona a casa, dije. A las 2 en punto, Henry sale a comer. Cuando vuelve, no ha avanzado nada. El médico está con ella. Henry va a ver la habitación que ocuparán cuando nazca el bebé. Cuando vuelve, el médico le dice que hay que hacer algo. Sacar al niño con forceps u operarla. Deciden una cesárea. Catherine está exhausta. Salió un médico seguido de una enfermera. Llevaba entre las manos algo que parecía un conejo recién despellejado. Se apresuró por el pasillo y desapareció por otra puerta. Les seguí y los encontré en un cuarto con un recién nacido. El médico lo levantó para que lo viera. Lo sujetó por los talones y le dio unas palmadas. ¿Está bien? Estupendamente. Pesará 5 kilos. No sentí nada por él. No parecía tener nada que ver conmigo. No tuve sensación de paternidad. El médico sigue dándole palmadas, pero no llora. Henry sale al pasillo, va a ver a Catherine. Ella sigue en el quirófano. Al poco tiempo sacan la camilla con ruedas y la llevan a toda prisa por el pasillo hasta el ascensor. Catherine está gimiendo. La tumban en la cama de su habitación. Henry se sienta en una silla a los pies de la cama. Catherine alarga el brazo. Le dice hola.
Su voz suena muy débil y cansada. Pregunta por su hijo. Henry nota que la enfermera le mira de un modo extraño. Le dice que si puede hablar con él y salen al pasillo. El niño ha muerto. No consiguieron que respirara. Ahora moriría Catherine. Era lo que ocurría. Morías. No sabías lo que pasaba. No tenías tiempo de aprender. Te echaban al mundo, te enseñaban las normas y la primera vez que te sorprendían desprevenido, te mataban. O te mataban de manera gratuita, como a Aimo. O te contagiaban la sífilis, como a Rinaldi. Pero al final te mataban. De eso podías estar seguro. Si te quedabas por ahí, te mataban. Henry se sienta en el pasillo y espera a tener noticias de Catherine. La enfermera no sale y al cabo es él el que entra. La enfermera le dice que Catherine está bien, que se vaya a cenar, que vuelva más tarde. Cuando vuelve al hospital, se encuentra con la enfermera que le dice que acaba de llamarle al hotel. Catherine ha tenido una hemorragia. La está viendo el médico. La enfermera entró y cerró la puerta. Me senté a esperar en el pasillo. Me sentía vacío por dentro. No pensé en nada. No podía pensar. Sabía que se iba a morir y recé porque no lo hiciera. No la dejes morir. Oh, Dios, por favor, no la dejes morir. Por favor, Dios, no la dejes morir. Dios, no la dejes morir, por favor, Dios, no la dejes morir. Dios, por favor, que no se muera. Haré lo que me digas con tal de que no muera. Te has llevado al bebé, pero no la dejes morir. No me importa, pero no la dejes morir. Por favor, Dios, no la dejes morir. Henry entra en la habitación. Catherine no alza la vista. Va al lado de su cama. El médico está de pie al otro lado. Catherine le mira y sonríe. Henry se inclina y se echa a llorar. Le dice a Catherine que se va a poner bien, pero ella dice que se va a morir, que le da rabia, que iba a escribirle una carta, pero que no lo ha hecho. Henry le pregunta si quiere que venga alguien, un cura, y ella le dice que solo le quiere a él. Luego le dice que espera que vaya con otras, pero le pide que no haga con otras lo que hacían ellos, que no les diga las mismas cosas. Y Henry dice que jamás lo hará. Le dicen que tiene que salir. Catherine me guiñó un ojo. Tenía el rostro de color gris. Estaré fuera, dije. No te preocupes, cariño, dijo Catherine. No tengo nada de miedo. Es solo una mala pasada. Eres muy valiente, amor mío. Esperé en el pasillo. Esperé un buen rato. La enfermera salió y fue a verme. Temo que la señora Henry esté muy grave, dijo. Temo por su vida. ¿Está muerta? No, pero está inconsciente. Al parecer sufrió una hemorragia tras otra. No pudieron contenerlas. Entré en la habitación y me quedé con Catherine hasta que murió. Estuvo inconsciente todo el rato y no tardó mucho en morir. Fuera de la habitación, el médico le dice que la operación era la única posibilidad. Pero Henry ya no quiere hablar de eso. Va a la habitación de nuevo. Las enfermeras no le quieren dejar entrar, pero él las echa y entra. Pero de poco me sirvió echarlas. Cerrar la puerta y encender la luz. Fue como despedirse de una estatua. Al cabo de un rato salí. Me marché del hospital y regresé al hotel bajo la lluvia. Y así les hemos contado Adiós a las armas de Ernest Hemingway. Hemos seguido la edición de Bolsillo con traducción de Miguel Temprano García. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El jugador de Dostoyevsky. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.